Vamos a ofrecer esta clase por las benditas almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy bien, gracias por los que están ya aquí en la clase. Vamos a continuar con esta segunda parte del bautismo, que, que el tema, pues, repito, es apologética antiprotestante, ¿no? Todos los argumentos que los protestantes tienen en contra de los dogmas y doctrinas y verdades católicas, nosotros las refutamos, ¿no? En este caso estamos en el tema del bautismo, la segunda parte, ¿no? Principalmente está enfocado, entre otras cosas, ¿no? En el bautismo de niños. No sé si ustedes sepan que el bautismo de niños es muy, muy criticado por los protestantes. Ya hemos refutado bastantes argumentos. Y aquí vamos a continuar con otra razón para bautizar niños, ¿no? Vamos a irnos a Gálatas 3, 27, 29. Aquí tenemos otro versículo bíblico, algunos versículos que nos dicen por qué debemos y por qué la iglesia bautiza niños, ¿no? Ya vimos el tema del pecado original, ¿no? La importancia del pecado original, que es una realidad que hasta el día de hoy es actual, ¿no? Vamos a ver esta cita que dice Gálatas 3, 27, 29, dice: Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis vestidos de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo. Y siendo vosotros de Cristo, son por lo tanto descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Este es muy interesante y es unos versículos que apoyan fuertemente el bautismo católico de niños. ¿Por qué? Porque todo el que se bautiza es liberado del pecado original y se reviste de Cristo. La misma Biblia lo dice. Yo le preguntaría a un protestante, como padre, ¿no quisiera que tu hijo le quiten el pecado original y se revista de Cristo? ¿Sí o no? Nosotros los católicos sí queremos. Ahora, ¿cuándo quieres que tu hijo sea revestido de Cristo? ¿Cuando sea grande o cuando esté pequeño? Nosotros los católicos queremos que se reviste de Cristo desde que es un bebé. Queremos que sea de Cristo desde que es un bebé, por supuesto que sí, ¿no? Eh, ¿Qué significa ser bautizado? Pues significa ser cristiano. Aquí lo dice, estáis vestidos de Cristo, o sea, prácticamente ya te hiciste cristiano. ¿Por qué habría de esperar a que mi hijo sea un adulto? Si es que llega a ser adulto para ser cristiano, eso es ilógico, ¿no? Por eso la Santa Iglesia Católica enseña que todos los bautizados son cristianos. ¿Cómo nos revestimos de Cristo? Por medio del bautismo. Y yo quiero que mi hijo sea cristiano desde pequeño, de lo más pequeño, desde recién nacido, ¿no? Es muy simple, un niño no bautizado no está revestido de Cristo. Los católicos revestimos a nuestros hijos de Cristo desde bebés. Vamos a confirmar Gálatas 3, 27, 29 con 1 Corintios 12, 13. Dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Yo le vuelvo a hacer otra pregunta a los protestantes que se oponen al bautismo de los niños. ¿Quiere que tu hijo forme parte del único cuerpo de Cristo? Nosotros los católicos, por supuesto que sí, ya que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y no importa la edad. Y volvemos a Gálatas 3, 27, 29, diciendo vosotros de Cristo. Entonces, ¿para qué es el bautismo según Pablo? ¿Para ser de quién? Pues de Cristo. Si el bautismo es para que sea de Cristo, ¿yo debo bautizar a mi hijo? Pues por supuesto que sí, ¿no? Está muy obvio, son muy obvios los pasajes, ¿no? Dice, lo que sigue dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois
uno en Cristo, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. El bautizado es seguro, con certeza, heredero de Dios según su promesa, la cual no puede fallar porque es Dios. Entonces, si Dios no me falla y dice que todo bautizado es heredero de la promesa de Dios, aquella promesa que ya leímos en Hechos 2:37, la promesa es para ustedes y también para sus hijos. Y también dice aquí que con el bautismo nos hacemos herederos de la promesa de Dios. ¿Quiénes? ¿Solamente los adultos? Por supuesto que no. Pedro, en el discurso que dio en los Hechos de los Apóstoles, dijo, es para ustedes y para sus hijos. Y como les comentaba en la primera clase, un bebé no es un hijo, o un hijo no puede ser un bebé. Por supuesto que sí, ¿no? Claro que sí. Bien, un niño es heredero o no de su papá y su mamá. Pues los católicos lo sabemos, ¿no? No tiene que esperar a ser grande para ser heredero. Desde pequeñito un niño puede ser heredero, aunque no sepa lo que hace, pero sí, en efecto, él es heredero, porque yo quiero que él sea heredero, pero podemos ver que habrá una persona que no quiera que su hijo sea heredero. Bueno, pues la Biblia dice que con el bautismo efectivamente nos hacemos herederos del reino de Dios. La promesa no es solo para los adultos, sino también para los niños. Entonces, aquí ellos no tienen problemas para captar esta idea. Y aquí hay varias citas bíblicas que demuestran y nos dicen que hay una promesa de Dios. Y esa promesa no excluye a los niños. No existe un solo versículo que nos diga que los niños están excluidos. Todo lo contrario, ¿no? Si es que existe ese versículo, por favor, le pedimos que lo demuestre, ¿no? Otro versículo que habla y apoya el bautismo de niños. Vámonos a 1 Pedro 3, 20, 21. Aquí San Pedro nos viene a hablar del bautismo. Vamos a escudriñar estos versículos para ver si podemos bautizar a los niños. Dice, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, a saber, 8, fueron salvadas por el agua, el símbolo de la cual corresponde al bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la petición de una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo. ¿Sí? Pongamos mucha atención lo que dice aquí. ¿Y por qué lo quité de la pantalla en modo de presentación? Porque no alcanzaba a leer. Pero pongamos mucha atención lo que dice aquí. Dice el versículo 21. El símbolo de la cual corresponde el bautismo que ahora nos salva. O sea, San Pedro nos está diciendo que el bautismo salva. En pocas palabras, ¿qué significa eso? ¿Alguien puede entender eso? Cuando dice que el bautismo ahora nos salva. En pocas palabras, es un sacramento, nos salva. Entonces, aquí se derrumba lo que dicen los protestantes, de que el bautismo es solamente un símbolo, solamente es un mero trámite y que lo tienes que hacer, llevar a cabo cuando tú ya tengas conciencia y cuando seas mayor de edad, para que puedas decidir y pedir perdón y arrepentirte de tus pecados, ¿no? Pero vemos que eso eh, dice que todo lo que hemos visto hasta ahora y hasta este versículo, dice que el bautismo nos salva. Entonces, si es un sacramento, o sea, no es un mero símbolo ni es un mero trámite. San Pedro nos está diciendo que el bautismo salva. Entonces, ¿de qué nos salva? Pues nos quita pecado. ¿Qué otra cosa nos salva? Pues nos quita pecado. Entonces, es un sacramento y bastante importante, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo que les comentaba. Si el bautismo nos salva, entonces es un sacramento. No es algo simbólico como dicen las sectas, ¿no? Eh, si el bautismo nos salva, si el bautismo salva, ¿cómo se lo voy a negar a mi hijo? ¿Cómo le voy a quitar a mi hijo que se bautice para que se salve? Pues claramente vemos que es un sacramento y es el inicio de nuestra fe, ¿no? Al inicio de la fe.
¿Por qué debemos bautizarnos? Juan 3:5 dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que no es un símbolo, es bastante importante el bautismo, ¿sí? Y por supuesto que yo quiero que mi hijo desde pequeño esté listo para entrar en el reino de los cielos, pase lo que pase, ¿no? Entonces, de dónde sale esa falsa doctrina de que es un símbolo? ¿Cómo va a ser un símbolo? Ya vemos que Pedro dice que nos salva. Y aquí en Jesús, en Juan 3:5, nos dice claramente que el bautismo es importantísimo para entrar en el reino de los cielos. Entonces, no es nada que es un símbolo. Entonces, yo quiero que mi hijo, mi bebé, esté listo para entrar en el reino de los cielos. Es ilógico que si sé que es necesario, y la Biblia me lo está diciendo, y el magisterio, y la tradición apostólica, yo le niegue el bautismo a mi hijo. Dice aquí, un argumento protestante muy típico contra el bautismo de niños, es este, ¿no? Dicen, ustedes católicos están mal porque Marcos 16:16 dice, el que cree y se bautiza, salvará. Pero el que se niega a creer se condenará. Lo ven católicos, ahí está muy claro, los niños no pueden creer, por lo tanto no se deben bautizar. Lo que pasa es que, alguien está preguntando, dice, es que lo que pasa es que ese pastor no les enseñó que en la Biblia está el pecado original número uno. A ellos no les enseñan, sí les enseñan que existe el pecado original, pero según la teología protestante, desapareció cuando Cristo murió en la cruz de forma automática, y esto es totalmente falso. No encontramos ni un solo versículo que nos diga eso. Entonces, eh, no existe nada que nos diga que el pecado original desapareció de manera automática. Eso no existe, ¿no? Y tenemos a Marcos 16:16 que predicaba a los paganos. En Mateo 28:19-20 predicaba a los judíos cristianos ya convertidos. Marcos 16:16 dice, el que cree y se bautice se salvará, pero el que se niegue a creer se condenará. Él predicaba a los paganos, ¿sí? Dice Mateo 28, ¿qué dice Mateo 28:19-20? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En el caso de los niños, ¿cómo se inicia como discípulo? Primero se les enseña a los padres sobre la fe y después se bautiza al niño. Después el niño recibe doctrina católica, porque recordemos que el pecado original no desapareció automáticamente. Se necesita el bautismo para que me quiten el pecado original. Muy bien. ¿Cómo es posible que por la fe de los padres un niño entre a la fe? ¿Cómo es posible si el niño es una persona y los padres son otras personas? Pues aunque no lo crean y le cuesta trabajo crear las sectas, eh, por la fe de los padres encontramos muchas gracias y salvación en nuestros hijos. Y esta fe de los padres que asiste a los hijos, a los niños, a sus hijos, viene desde el Antiguo Testamento. Por supuesto que sí. Vamos a ver el caso de la viuda de Sarepta y el profeta Elías en Primera de Reyes 17:7-24. Es el caso de la resucitación del hijo de la viuda de Sarepta, que fue un milagro del profeta Elías, registrado pues en Primera de Reyes, en las Sagradas Escrituras, ¿no? Aquí fue cuando, está un poco largo, ¿no? Pero se lo voy a comentar. El profeta Elías visitó una mujer viuda, le pidió comida, pues no tenía más que, era muy pobre la mujer, tenía un pan y su hijo enfermo, y lo único que tenía se lo dio al profeta Elías, y el niño murió, ¿no? Entonces la mujer se puso muy mal, ¿no? Se sintió muy mal y fue y le dijo al profeta Elías que su hijo había muerto. Y eh, ¿qué hizo el profeta Elías? Por la fe
la madre, por la fe la madre del profeta Elías, eh, resucita al niño, ¿sí? Por la fe la madre, el profeta Elías resucita al niño. ¿Qué es esto? Cómo a Dios asiste a los hijos por la fe de los padres, ¿sí? Ese es un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos en Lucas 8, 49, 56, Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿no? Algunos se han de acordar de este versículo, ¿no? Dice, lo voy a leer del 49, Lucas 8, 49, 56, 8, 49, 51. Dice, cuando él hablaba todavía, llegó uno de casa del jefe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le dijo, no temas, únicamente cree y sanará. ¿Sí? Entonces, eh, le dijo, ¿a quién le dijo que creyera, que no temía? Al papá fue el que le dijo. Entonces vemos otra vez otro caso, como por medio de la fe de los padres, encuentra el hijo o la hija gracia, pues no, encuentra gracia por la fe del padre. Fíjense cómo aquí le dijo, eh, aquí nuestro Señor le dice al padre que no tema, que creyera y su hija se sanará, a pesar de que ya estaba muerta, ¿no? Entonces, así es como funciona también el bautismo. Por la fe de los padres, los hijos alcanzan la salvación, ¿no? Nosotros los llevamos a que se bauticen, a que empiecen a conocer nuestra fe católica, ¿no? Eh, dice aquí, dice aquí, este creyó que la presencia de Jesús no era necesaria para hacer un milagro, mientras que Jairo insiste en que Jesús se presente personalmente. Entonces, aquí no fue Jesús ni siquiera a la casa, ¿no? Eh, entonces, a raíz de estos versículos que vemos sobre el pecado original, el bautismo como un sacramento, como un elemento que salva, como la fe de los padres salvan a los hijos. Yo le pregunto, si un niño de meses se enferma, ¿se debe orar o no por él? El protestante va a decir, sí, claro que se puede orar. Pero si el niño no entiende la oración, no importa, porque la sanación era un acto de la voluntad de Dios. Bueno, protestante, pues así el bautismo, así es el bautismo. El niño no tiene que entender, pues lo que ocurre en su espíritu es un acto de la soberana voluntad de Dios, donde no participa nuestro entendimiento. Como dice Romanos 6, este niño queda injertado en Cristo para tener vida en él. Entonces, para que Dios obre, el Espíritu Santo obre en un niño, en un bebé, no tiene que tener conciencia. Recordemos el caso de Juan Bautista. ¿En qué momento se llenó el Espíritu Santo Juan el Bautista? Pues cuando se encontró con la Santísima Virgen María, estando encinta Isabel y la Santísima Virgen María se topan, se encuentran y pues ese acto, ese encuentro llevó a que Juan se llenara del Espíritu Santo siendo un bebé en el vientre de su madre. Porque Marcos 16:16 habla de creer. ¿A quién iba dirigido? Marcos les estaba hablando a un grupo muy particular de personas, adultos paganos. Un adulto tiene capacidad de entendimiento y conciencia de lo que va a recibir y puede creer en lo que va a recibir. Así que un adulto sin bautizar primero se le enseña sobre la fe y después es bautizado. Como hemos visto, un niño también debe bautizarse para que sea justificado e inicie en él la vida de gracia, como claramente lo vimos en Juan 3:5, y después será catequizado. Si un protestante dice que no se debe bautizar niños, que demuestre donde Juan 3:5 hace alguna distinción de edad, que nos dé versículo y capítulo. En Mateo 28, 19, 20, Jesús ordena el bautismo como el primer paso para la conversión de un cristiano, para que luego sea instruido en la doctrina del cristianismo. Las instrucciones de Jesús en San Marcos y San Mateo no se contradicen, sino que son para distintos grupos. Las instrucciones en San Marcos son para la conversión de los paganos, mientras que las de San Mateo son para los creyentes ya convertidos, para que estos se bauticen y luego eduquen a sus hijos en la fe. También Maestro, está, sí, adelante. perdón,
Eh, el único argumento de los protestantes para no bautizar niños es ese, que son pequeños y no entienden y deben entender, o hay otros. Pues bueno, hay dos tipos de protestantes en ese sentido, ¿no? Están los paidobautistas, los que bautizan niños y los que niegan el bautismo de niños. Para empezar, ya hay división entre ellos, ¿no? Aquí Ujú. tenemos, bueno, ¿a quién le hace caso el Espíritu Santo porque está dividido, ¿no? Ahí hay un problema muy grave para empezar, ¿no? Y lo que argumentan los protestantes que niegan el bautismo de los niños es que dicen que el niño no tiene pecado, número uno, que no tiene conciencia, son los dos, y que no se puede arrepentir. Si no tiene pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Y repito, ¿cuál es el problema de los protestantes? Ellos reconocen que existió el pecado original, pero ellos, haciendo una pésima interpretación, dicen que Cristo, el pecado original, murió cuando Cristo murió en la cruz. El pecado original se borró. Pero eso no lo dice la escritura por ningún lado. Entonces, como ya no hay pecado original, el bebé no tiene pecado, no tiene de qué arrepentirse, no tiene pecado personal. Pero la verdad es que el pecado original es actual, existe hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, el principal argumento es que el bebé no tiene conciencia, no tiene pecado y no tiene de qué arrepentirse. Son los principales argumentos, ¿no? Ah, ok, gracias. Y entonces aquí ya, pues todos estos pasajes son para demostrar que por medio de los padres, pues se debe Sí, bautizar, ¿no? porque ellos dicen, bueno, ¿por qué un papá, por qué el papá lleva a sus hijos a bautizar? Bueno, señor, porque la misma Biblia dice que por la fe de los padres, los hijos alcanzan la salvación. Recordemos cómo alcanzaban la fe y cómo entraban a ser parte del pueblo de Dios los antiguos judíos, los niños judíos de 8 días de nacidos. Sus propios padres lo llevaban a circuncidar, ¿sí? Ese niño no tenía conciencia, no sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, pasaba a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué los protestantes no critican eso? ¿Por qué no van y le dicen a Abraham, a Moisés, a Jacob, a todos los patriarcas, oye, estás equivocado, ¿no? Todos están equivocados porque metían a un bebé a formar parte de la fe y un bebé no tiene conciencia. No se trata de eso, se trata de que empieces y inicies tu salvación, ¿sí? Bueno, sabemos que la circuncisión pues ya es caduca, ¿no? Pero manteniendo la proporción, entendemos cómo iniciaban en la fe de forma muy similar los judíos y los actuales cristianos, ¿no? Los católicos, ¿no? Ok. Y también No sé si, mande. bautizan adultos para engañar, como para decir, aléjate de tus creencias antiguas, católicas, y naces como un verdadero cristiano ahora sí. En realidad, para ellos es un símbolo solamente el bautismo, ¿no? Solamente es un Ok. símbolo, no quita pecado, no imprime carácter. Solamente es un trámite, es un símbolo, la verdad, para ellos, ¿no? Para ellos es más importante pasar al frente de la congregación y hacer la oración del pecador, que fue lo que yo hice, ¿no? Cuando fui protestante, ¿no? Gracias a Dios, pues yo no alcancé a bautizarme, ¿no? Me salí antes, pero qué delicado es eso, ¿no? Porque es como negar el Espíritu Santo, ¿no? Un católico que hoy se bautiza, bueno, entonces es como negar tu bautismo, tu Espíritu Santo, ¿no? Entonces, para ellos es más importante pasar al frente y decir la oración del pecador, ¿no? El bautismo, déjalo para después, no pasa nada, ¿no? Es un símbolo, es un trámite, nada más, ¿no? Entonces es más bien una postura anticatólica más que una creencia o doctrina. Sí, generalmente ellos todo lo que hacen es en contra de las doctrinas católicas. Por ejemplo, eh, en el tiempo que estuve protestante yo, que yo recuerde, solamente una vez rezamos el Padre Nuestro. ¿Por qué no rezan? No lo rezan siempre que se reúnen. ¿Por qué? Porque los católicos lo rezamos, ¿no? Lo mismo pasa con el bautismo, ¿no? Entonces, como los católicos creemos que se tiene que hacer, que es un sacramento, hay que hacerlo de niño, ellos tienen que protestar contra eso y hacer todo lo contrario, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Sí. Dice Mateo 28 19 20 dice solo las mujeres
solo a los hombres, solo a los adultos. No, ahí dice a todas las naciones. ¿Acaso dice los niños no? Por supuesto que no, ¿verdad? A excepción de los niños, por supuesto que no. Ahí dice todas las naciones y todas las naciones son todas y todos, ¿no? Tanto grandes, medianos y pequeños, todas las naciones. ¿Cómo se inicia como discípulos de Cristo según San Mateo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños? Porque el mandato fue a todas las naciones, sin excepción, bautizándolos. Pero el niño no cree, no importa, ya que el primero manda a bautizar y luego a predicar. Otra vez veamos lo que dice el versículo, dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Maestro, perdón, Sí, aquí adelante. tiene una pregunta. Si la pueden decir por micrófono o por chat, no hay problema, aquí estamos pendientes. Adelante. Es que en realidad la pregunta que tengo, a lo mejor se responde más bien cuando hablemos del sacramento del... Ay, perdón, me equivoqué un poquito. A mi papá gritar y ya se me fue el rollo, perdóname. Sí, está Así bien. como dijo, ay, ahí no dice que a los niños no, Ajá, ¿verdad? Y quería hilar eso como, ¿por qué nada más hay sacerdotes varones? Pues, sacerdote varones, ajá, porque esa fue la orden de nuestro Señor Jesucristo. Si me preguntan, ¿por qué solamente sacerdote varones? Yo, pues vamos a poner un protestante, ¿no? O alguien, ¿no? Alguien que duda de la fe católica, o cualquiera, ¿no? Yo le diría, bueno, tú demuestras con la Biblia en qué momento nuestro Señor Jesucristo o cualquiera de los apóstoles ordenaron a una mujer. Dame capítulo y dame versículo. ¿Sabe dónde va a encontrar ese protestante? Absolutamente, en ninguna parte, porque eso no existe. Todo el sacerdocio desde el Antiguo Testamento, y ya cuando se perfeccionó en el Nuevo Testamento, siempre fueron varones, ajá, siempre fueron varones, ¿no? Y eso fue lo que enseñó y lo que les dejó como depósito de la fe nuestro Señor a sus discípulos, ¿no? Entonces nosotros como católicos seguimos lo que es la tradición apostólica, ¿sí? Que fue lo que nuestro Señor le enseñó a los discípulos y a los primeros padres apostólicos de la iglesia. Entonces no encontramos absolutamente ninguna ordenación de una mujer, ¿no? Entonces, así lo entendió así lo dice la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia, ¿no? Y ok, la iglesia, pues, la iglesia tiene peso, ¿no? Es la única que puede interpretar las escrituras de manera correcta, ¿no? gracias. Sí, ojalá que haya quedado explicado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, claro, va a haber quien lo refute y diga yo no creo eso y los tiempos cambiaron, etcétera, ¿no? Sí, solo que es su interpretación, ¿no? De esa persona, ¿no? Es como si a mí, pues he tenido algunos ahí discusiones, ¿no? Sobre varios temas de la fe, ¿no? Entonces termina diciendo la persona, es que a mí me parece, pues sí, a ti te parece, ¿no? Es tu opinión personal, es tu interpretación, ¿no? Pero no es ni lo que dice la Escritura, ni lo que dice la Sagrada Tradición, ni lo que dice el Magisterio, ni los padres apostólicos. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte, gracias. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Yo Si tengo hay una, mande, yo adelante. tengo una, muchas- Sí, disculpe, bueno, más bien son dos. Cuando una sí, persona dice que cuando estaba chica la llevaron a un arroyo y ahí la bautizaron, ella sí. no se puede bautizar como católico. Bueno, puede ser que el bautismo haya sido válido. Ajá, Hay que ser honestos. Es posible que el bautismo sí. haya sido válido, ¿sí? Tendría que verlo con un sacerdote y explicarle si se acuerda cómo fue el rito, qué fue lo que se dijo, cuáles fueron las palabras, cuál fue la intención.
¿sí? Si no se está seguro, existe lo que se llama el bautismo bajo condición, subcondiciones, que el sacerdote dice, te bautizo en caso de que no haya sido bautizado correctamente o en caso de que no haya sido bautizado, ¿no? Ajá, Existe esa opción en nuestra iglesia católica, ¿no? Si no se está seguro del bautismo, si fue válido, porque muchas personas no se acuerdan o eran muy niños, ¿no? Entonces, en la iglesia lo bautiza bajo condición de que no haya sido bautizado correctamente, ¿no? Pero ya tendría que verlo con el sacerdote y ujú, bajo esa eh, oportunidad se puede bautizar, ¿no? Bajo condición. ok. Como cuando una persona tiene un accidente y uno va y corre y quiere bautizarlo y ahí le dice, si no estás bautizado o algo así. Algo sí, 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 es Ok. posible, ¿no? Y el bautismo puede ser válido, ¿eh? Puede ser válido, pero solamente en esos casos, ¿no? Solamente en Sí, esos casos. quisiera. Me tocó ver un caso mío un poco fuerte, pero ahorita por el tiempo, por el tiempo ya lo dejamos un poquito para después, pero sí un poco Ujú, largo, pero está muy ujú. interesante ese tema, ¿no? Pues la iglesia bautiza subcondiciones, ¿no? Se llama, así se llama la palabra, bajo condición, ¿no? Bajo condición. Sí. Y podría, por favor, decir el ritual del bautismo. O sea, yo sé que es cortito, ¿no? Pero quisiera anotarlo porque no lo he anotado yo. Mire, no lo tengo Incluso- aquí, Ah, no ok. lo tengo aquí realmente, lo tengo en uno de mis archivos. Ah, Déjame ver si al final, ahorita lo mando al final de la plática o se lo mando al grupo después de la clase. sí, gracias. Sí, está bien. ¿Otra pregunta? Ahorita van a poner una aquí en el chat. Continúe, maestro, y se la doy. Muy bien, porque no estoy viendo nada, no solamente veo, estoy viendo el archivo nada más, no Ah, veo más. aquí estoy pendiente yo. Continúe, maestro. Ok, muy bien. Primero, en el caso de los niños, primero se bautiza y luego se les enseña, ¿no? Eh, En la Iglesia Católica cumplimos tanto lo que manda Marcos como lo que manda Mateo. Marcos le predicaba a los paganos que no habían creído en Cristo, Mateo le predicaba a los judíos cristianos ya convertidos. Eh, y la Iglesia cumple de este modo el mandato de Cristo, ¿no? Bautizar a todos y enseñar lo que nuestro Señor mandó, ¿no? Por supuesto que en este tercer grupo son los niños que, que ellos también tienen el derecho, porque vimos que son herederos según la promesa y tiene que alcanzar el Espíritu Santo que quita el pecado original, ¿no? No existe un solo versículo que diga que un niño no se debe bautizar, ¿no? También vimos cómo por la fe de los padres los niños alcanzan la salvación y alcanzan la gracia de Dios también. Eh, si un adulto, por ejemplo, no conoce nada de Cristo, primero tiene que conocer la fe. No se puede bautizarse en un caso de una situación normal, ¿no? Sí, pues hay casos, como comentó la persona hace unos momentos, pues ahí no hay tiempo, ¿no? Y se bautiza, ¿no? Por caso de urgencia, ¿no? Aquí hay un versículo muy interesante. Dice, ¿qué pasa cuando un hombre o una mujer se bautizaban? Qué pasa cuando el hombre y la mujer ya se convertían y se recibían el bautismo? También lo recibían los de su casa por la fe del papá y la mamá. Dice Hechos 16, 31, 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, ¿no? Y dice, es un versículo que usan los protestantes para decir que solamente basta creer en Jesucristo para salvarnos. Me quedo en el versículo 31, yo podría pensar que solamente basta creer en el Señor Jesucristo y voy a ser salvo y tú y tu casa.
En este versículo se basan los protestantes para decir que tú pasas al frente y di que aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón y ya eres salvo, ¿sí? Pero a ellos se les olvida leer el versículo 32, ¿sí? Al 34. ¿Qué fue lo que pasó después? Se bautizaron él y todo lo de su casa, ¿sí? Entonces, este versículo de Hechos 16:31 es muy usado por los sectas para decir que solamente basta creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Pero nunca te van a leer del versículo 32 y mucho menos el versículo 33, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces no basta con que el padre y la madre se bauticen, sino que se bautizaron todos los de la casa, ¿no? Eh, Tenemos un antecedente de tipo bíblico de que todos, incluyendo los niños, eran bautizados. 1 de Corintios 10:1 dice, 1 de Corintios 10:1 dice San Pablo, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos, todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Aquí nos está hablando ya de un tipo del bautismo San Pablo, donde dice que todos fueron bautizados. Sabemos que el pueblo judío, las mujeres eran muy prolíficas y cuando pasaron el mar, cuando se abrieron las aguas para que pasaran, porque iban huyendo del faraón, pues por supuesto que iban niños y bebés, ¿no? ¿Y qué pasó con esos niños y bebés? Fueron bautizados en la nube. Ahí no dice que quitaron a los niños y que los apartaron para que no fueran bautizados. Por supuesto que fueron bautizados, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, o sea, está el caso de las personas que no pueden, no tienen problemas, no pueden razonar, no están en plena conciencia de sus facultades. Ellos también tienen derecho a recibir el Espíritu Santo, de ser heredero de Dios, ¿no? Una objeción protestante que se puede encontrar de vez en cuando, ¿no? Dicen ellos, en el Antiguo Testamento a los adultos se les bautizaba y a los niños solo se les bendecía. Esto es totalmente falso, ya que en el Antiguo Testamento no existía el bautismo ni de adultos ni de niños. Solamente existía la circuncisión. Aquí hay un caso muy interesante, cómo la fe de otros asiste al prójimo, ¿no? Dice, 1 Corintios 7:14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Este versículo es especialmente, como bueno, todos son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes porque aquí vemos varias cosas que no encajan en la doctrina protestante, ¿no? ¿Cómo que, cómo que el marido el que no es creyente es santificado por la mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente? ¿Cómo es posible eso? Si no más Cristo santifica. Entonces es algo que los protestantes siempre están gritando. Solo Cristo y solo Cristo y nada más Cristo y solamente Cristo santifica, no hay nada más. Y aquí estamos viendo que no es así. Por supuesto que toda gracia viene de Dios, por supuesto. Pero esa gracia, nosotros cooperamos con esa gracia para santificar a nuestros prójimos. Y aquí viene algo también muy fuerte para los protestantes. Dice, mas ahora son santos, o sea que, ¿cómo que no hay santos? Tanto que nos critican porque tenemos a San Bernardo, a San Mateo, San Marcos, San Pedro, San Pablo, Santa Teresita, San Juan, tanto que nos critican. ¿Y qué está diciendo aquí el bautismo? ¿Qué está diciendo aquí 1 Corintios? Dice que como gracias al padre creyente o la madre creyente o a los dos creyentes, ahora los hijos son santos. O sea que no es necesario que mueran, ni ya son santos en ese momento. Entonces, esto va totalmente en contra de la doctrina protestante, ¿no?
Dice, objeción protestante. Según 1 Corintios 7:14, no necesita bautizarse el niño porque con la fe del papá y la mamá es suficiente. El niño ya es santificado, o sea, el niño ya es santo, ya no necesita el bautismo. Vamos a ver. Vamos a ver, es el mismo versículo de ahorita, ¿no? Vamos a ver esto. Si como se interpreta el pastor 1 Corintios 7:14, entonces se contradice la Biblia. Por supuesto que no, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando el papá es de fe o la mamá es de fe, es creyente? ¿Qué es lo primero que hace? Si es obediente, pues lleva a su hijo a bautizar, por supuesto que lo hace, ¿no? A eso se refiere con ser obediente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues lleva a bautizar a su hijo para que su hijo se salve, ¿no? Aquí una pregunta, ¿no? Para los, me la voy a saltar porque se me está yendo el tiempo. Eh, es lo que dicen los padres de la iglesia, ¿no? Los padres griegos, Crisóstomo, Teodoreto, dicen sobre este versículo, dicen, advierten que el cónyuge infiel por su unión con el fiel tiene mayor esperanza de salvación. Así se interpreta este pasaje, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar. Aquí vamos a leer Marcos 10, 13 y 16, que la Iglesia Católica entiende, pues, como debe ser de manera correcta, ¿no? Vamos a ver qué dice. San Marcos 10, 13 y 16. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos se reprendían a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Eh, Generalmente, pues, y actualmente las sectas se toman atribuciones de interpretar la Biblia por su cuenta, ¿no? Eh, los niños no necesitan a Cristo, según ellos, ¿no? Pero por supuesto que no es así, ¿no? Cuando los apóstoles le impedían que los niños fueran a él, a Cristo, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que pasó? Se indignó, dice la Escritura. O sea, ¿cómo que no dejan que los niños vengan a mí, no? Y se indignó, y pues ahí les llamó la atención a los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué pensará nuestro Señor Jesucristo que no permite que los niños sean bautizados, ¿no? Recordemos lo que le pasó a los apóstoles, ¿no? ¿Quiénes son los que actualmente no dejan que los niños se acerquen a Cristo? ¿Los católicos o las sectas? Oiga, ¿Quiénes? maestro, Sí, pero adelante. en ese pasaje no pueden alegar ellos pues que no dice nada de agua o de bautizo, nomás acercarse lo pueden interpretar de una manera muy superficial, pues. O sea, la iglesia es la que nos dice acercarse se refiere a estar en la gracia por medio del sacramento, ¿no? Sí, bueno, recordemos la regla de oro de la interpretación, ¿no? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir el escritor? ¿Cuál es su intención realmente? No importa si está hablando metafóricamente o literalmente. Lo que importa es la intención de lo que quiso decir. Entonces, ¿qué quiso decir con esto? O sea, si Cristo dice que los niños vengan a mí, y Cristo, vimos los versículos anteriores, dice que el niño que se bautice o el que se bautice queda revestido de Cristo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues acercándola a Cristo, ¿no? Entonces, es prácticamente lo mismo que dice el versículo, ¿no? Estamos llevando un niño a Cristo, lo estamos revistiendo de Cristo, ¿no? Entonces, ya sería la interpretación protestante contra la interpretación milenaria de la iglesia, ¿no? Ok. Sí. Está. Ok, aquí viene otro, ya casi se nos está yendo tiempo, pero aquí viene otro tema que usan mucho las sectas para confundir católicos, inclusive con esta confusión logran tambalear, inclusive sacar católicos de la iglesia, ¿no? Ustedes saben que existen dos bautismos en las escrituras.
Uno es el bautismo de Juan el Bautista y el otro el bautismo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Algo ahí dice, ¿no? Bueno, hay una enorme diferencia grandísima, ¿no? El bautismo de Jesús era de arrepentimiento, penitencia y sacramental, que expresaba el deseo de ser purificado de los pecados. Nos quita el pecado original y recibimos los dones del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era de arrepentimiento solamente con agua, y el de Jesús era del Espíritu Santo, era con agua y el Espíritu, el cual fue instituido por el mismo Cristo después de su resurrección. A partir de ahí, el bautismo tiene un carácter salvífico sacramental. Bautismo de Juan, aquí está la diferencia entre los dos. Era de arrepentimiento, no quitaba el pecado original, no quitaba el pecado original. Y hacía que el hombre, la persona, se supiera pecador, ¿no? Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El bautismo de Cristo es sacramental, quita el pecado original, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y fue instituido por el mismo Cristo después de de su resurrección. Tiene carácter salvífico, es un sacramento, pues. Aquí están los versículos que ya hemos visto a lo largo del tema, ¿no? Entonces son dos bautismos diferentes. Y vamos a ver cómo juegan los pastores con estos dos bautismos, ¿no? Aquí son unos versículos que claramente dicen que esos bautismos eran diferentes. Hechos 19, del 1 al 6 dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan. Respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Aquí vemos pues que la gran diferencia entre los dos bautismos para que tengamos una base firme y no nos vengan a confundir cualquier pastor, cualquier protestante y nos diga y empieza a jugar con los dos bautismos. Hay que saber que eran diferentes y que el bautismo de Juan no imprimía carácter ni imprimía el Espíritu Santo. Aquí está, este bautismo es, es muy fuerte, muy claro en eso, ¿no? Aquí en este versículo 5 pongamos mucha atención en esto. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este tema ya lo aclaramos la clase pasada. Con eso se valen mucho, principalmente los testigos de Jehová. Muchos se valen de eso para confundir a los católicos. ¿Qué significa bautizar en el nombre del Señor Jesús? ¿Alguien se acuerda? En su autoridad. En su autoridad, ¿no? Leímos Juan 4:2, qué es lo que significa en el nombre del Señor Jesús. Y de eso abusan mucho la secta, ¿no? Yo vengo en el nombre del Señor Jesús, y en el nombre del Señor Jesús, y en el nombre del Señor Jesús. Y según ellos, a mí me tocaba que según ellos hacían exorcismo, ¿no? Entre ellos unos a otros se exorcizaban cada domingo ahí. Pero la verdad, ¿qué significa en el nombre del Señor Jesús, no? Aquí quiero compartir una lectura de Hechos 19 del 13 al 16 para que veamos que no cualquiera que te diga el nombre del Señor Jesús, yo vengo en el nombre del Señor Jesús, cualquiera que te diga eso, no le creas. Los que vienen en el nombre del Señor Jesús y los que están autorizados solamente son, sabemos, los ministros de la Iglesia Católica. Dice, tentaron también a algunos judíos exorcistas ambulantes de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían los espíritus malignos, diciendo,
conjuros por aquel Jesús a quien predica Pablo. Eran los que esto hacían 7 hijos de un cierto Esceva, judío de linaje pontifical. Pero el espíritu malo les respondió y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y precipitándose sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu maligno y enseñoreándose de ambos, prevalecía contra ellos, de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto pasa cuando alguien dice que viene en el nombre del Señor Jesús y es mentira. Él viene por su propia cuenta, ¿no? Entonces, no podemos creerle a cualquiera que dice, yo vengo en el nombre del Señor Jesús, yo tuve un sueño en el nombre del Señor Jesús. No, mucho cuidado con eso, es algo muy común. Se da mucho en la secta, ¿no? Me tocó escucharlo mucho, mucho eso, ¿no? Revelaciones, profecías y cuánta cosa, ¿no? Eh, en la Iglesia Católica, en nuestra Iglesia Católica tradicional, se instruye al adulto en lo básico de la fe. Son 14 lecciones, 2 por semana. La confesión es deseable, pero no necesaria u obligatoria. Si el futuro bautizado se confiesa, no recibe la absolución. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué decían los padres de la iglesia y el bautismo? Bueno, pues aquí está el concilio de los concilios africanos de Cartago Milevis, el año 411, 412 y 416. Que aquel que niegue que el bautismo para remisión de los pecados es anatema, ¿no? Eso lo pasaré con calma, ¿no? Otra falacia protestante. El bautismo de niños lo inventó San Agustín. Esto es falso. Podemos desvanecer toda duda con el testimonio de los antiguos padres de la iglesia. San Ireneo, discípulo de San Policarpo, que a su vez fue de San Juan Apóstol, discípulo, ¿no? Dice en el segundo siglo de la iglesia, Jesucristo vino a salvar a los que nazcan nuevamente en él. Niños, jóvenes y adultos se renacen en Jesucristo por medio del bautismo. Entonces vemos que eso de que es un invento de San Agustín es totalmente falso, ¿no? Ya San Ireneo es casi un padre apostólico. Eh, Dice que eh, habla del bautismo como salvación, ¿no? Como un renacimiento en Cristo, ¿no? Orígenes también, en la mitad del siglo II, dice, la iglesia recibió de los apóstoles la tradición de bautizar aún a los niños. O sea que no, esto viene desde el inicio de la iglesia, ¿no? Muchos dicen, ustedes han escuchado eso, ¿no? Que el bautismo de niños fue un invento de Constantino, pero ellos mismos tropiezan con este tipo de información porque si Constantino aparece en el 513, porque en el año 253 ya hay registros de bautismo de niños. Otra falacia protestante, el bautismo tiene que ser en un río y por inmersión. Respuesta católica, por supuesto que no, esto es falso. Ya en el siglo primero, en el libro de la Didache o Didaje, o Enseñanza de los Apóstoles, se dice que si no se tiene agua viva con otra agua, y si no, fría con caliente, y si ni una ni otra, que se derrame sobre las cabezas 3 veces agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene que ser, por supuesto, en un río, ni tiene que ser por inmersión. Bueno, aquí viene, aquí viene un tema que se usa mucho. Uno de los principales, ese clásico argumento protestante para, para confundir católicos, ¿no? Para confundir católicos. La pregunta que hacen en contra del bautismo de niños, ya casi terminamos, ya se nos fue el tiempo, pero quiero aclarar este punto, ¿no? Es el clásico tema que usan los protestantes, principalmente los pastores, para confundir a los católicos. Dicen, ¿por qué se bautizó Jesús de grande? Eh, dicen, dicen que nuestro Señor Jesucristo, aquí lo tengo subrayado, dice,
Jesús se hizo bautizar de grande para darnos el ejemplo de que debemos bautizarnos de grande. Sí, esto es clásicos. Y ya con eso el católico se queda bambaleando, ¿no? Porque sí es cierto, Jesucristo se bautizó de grande. Pero ¿cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es el primer argumento cuál es la primera respuesta apologética que yo le podría hacer a un pastor o a cualquier protestante que me diga esto? ¿Cuál sería la lógica? ¿Alguien que se De hecho, acuerde? es lógico, pues él venía a darnos a conocer el plan del Padre para salvarnos y obviamente él estaba chico, pues todavía no existía nada de eso como niño. Sí, pues sí, sí, no había bautismo, no había ningún bautismo cuando era niño, ¿no? Pero ¿por qué se bautizó de grande? Si un pastor me dice a mí, mira católico, Jesucristo se bautizó de grande para darnos ejemplo de que hay que bautizarse de grande. Entonces, ustedes católicos están mal cuando bautizan niños. Mira, Jesucristo se bautizó de grande. Cuál sería el primerísimo contraargumento católico? ¿Cuál sería el primero? Lo que dice el ¿Dónde siguiente dice? pasaje. Mande. Bueno, yo preguntaría dónde dice que lo dio para hacer ejemplo. Sí, exactamente, por Lo ahí va el hizo para asunto. darnos. Por ahí va el asunto. O sea, la respuesta, el primer punto en contra de eso es utilizar la misma arma que ellos usan de la falsa doctrina de sola Biblia. Es este. Muy bien, pastor. Ahora dime la cita donde dice, Jesús se bautizó de grande para darnos ejemplo de que hay que bautizarse de grandes. Dame esa cita con capítulo y versículo, pastor. ¿Sí? Entonces, aquí entra ya, como le dije en un principio, el tema, aquí se mezclan varios temas, ¿no? Entonces, sola Biblia siempre va a ser un tema recurrente como defensa, muy efectiva contra estos temas y contra estos sofismas protestantes. Si a mí un pastor me dice, Jesús se bautizó de grande para darnos ejemplos de que hay que bautizarse de grandes, pues muy fácil. Dime dónde dice eso la Biblia, porque yo no lo encuentro por ningún lado. Entonces, yo puedo agarrar un pastor protestante y ahí lo tengo, y ahí lo tengo y no lo suelto. Y él va a tratar de escabullirse porque sabe perfectamente bien que el versículo donde dice que Jesús se bautizó de grande para darnos ejemplo, no existe en la Biblia. Entonces, su argumento sobre la Biblia se cayó. Su argumento de que hay que bautizarnos de grande porque Jesucristo se bautizó de grande, se cayó también, porque no existe y solo la Biblia tampoco existe. Entonces, ya se metió en un problema. Entonces, eso no dice la escritura. Por supuesto que no lo dice. Eh, si Jesucristo se bautizó de grande para darnos ejemplo, entonces los protestantes tendrían que ser circuncidados a los 8 días de nacido, estar 40 días en el desierto y ser crucificados a los 33 años. ¿Qué es lo que dice la escritura? ¿Por qué Jesucristo se bautizó de grande? ¿Por qué se bautizó de grande Jesucristo, Guillermo? Para que se cumpliera la ley, toda justicia. Ah, exactamente. Eso sí dice la Biblia. Como dice Guillermo, eso sí dice la Biblia. ¿Por qué Jesucristo se bautizó de grande? Vamos a ver quién tiene la razón, el pastor o la Biblia. Dice, vamos a Mateo 3:15. Mateo 3:15 dice, Jesús, Juan el Bautista no quería bautizar a Jesucristo, no decía, tú me tienes que bautizar a mí. Entonces Jesucristo le responde. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjense la diferencia entre la interpretación que me está haciendo un pastor protestante contra lo que dice la escritura. El pastor me está diciendo, se bautizó Jesús para darnos ejemplo de bautizarnos de grandes. Cuando leemos la Biblia dice que Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. Es falso lo que dicen los pastores protestantes. Eso no dice la Biblia. En realidad Jesús no se bautizó para darnos ejemplo de bautizarnos de grande, sino para cumplir toda justicia. Ahora la siguiente pregunta. Ya cayó
ya ese argumento se cayó totalmente, se desplomó. Ahora sigue la siguiente pregunta. A ver, ¿qué significa cumplir toda justicia? ¿Qué significa eso, señor pastor? No pudiste responderme y no encontraste el versículo de que debemos bautizarnos de grandes. Jesucristo, eso no dice la Biblia. No, señor. Entonces, mucho cuidado, porque un pastor protestante cuando dice la Biblia, no está diciendo lo que dice la Biblia, está diciendo su propia y personal interpretación. A mí me ha tocado este caso de Mateo 3:15, que no tienen respuesta, no pueden dar respuesta, porque simplemente lo que ellos dicen es su interpretación. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó de grande? Para cumplir toda justicia. Eso sí dice la Biblia. Entonces, sirva esto como un ejercicio de práctica, ¿no? Este, pues ya estamos llegando al final, ya tenemos la hora. Pero quería llegar a este punto del bautismo y para que sirva como una práctica de defensa, ¿no? Un tema de debate. Acuérdense que este curso era también para enseñar, aprender a debatir, ¿no? Entonces, cuando parte de ese aprendizaje es cuando un pastor te dice lo que dice la Biblia, en realidad te está diciendo su propia interpretación. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos lo que dice la Escritura, ¿sí? Este es un ejemplo clásico, ¿no? También cuando dicen que como los testigos de Jehová, nosotros nos bautizamos solamente en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Haciendo una pésima interpretación, ¿no? Eh, y aquí estos argumentos los saco yo de internet, ¿no? Los saco de internet y los traigo aquí para hacer ejercicio con ellos, ¿no? Eh, y todavía dice el pastor, ningún texto bíblico sustenta ese argumento. Estudien, por favor. Jesús tampoco se bautizó para cumplir la ley porque el bautismo estaba en la ley. Otro error. Además, se bautizó a los 30 años, no de niño, como dicen los católicos. Están errados, les invito a leer la palabra de Dios. Aquí empieza otra mentira de este pastor, no sé quién sea, yo lo saco de internet. ¿Cómo que no estaba en la ley? Claro que estaba en la ley. Y ya estaba predicho Juan, el profeta, estaba predicho desde el Antiguo Testamento que iba a aparecer un profeta y que iba a hacer lo que Juan andaba haciendo. ¿Qué significa eso? Los judíos ya sabían que iba a aparecer Juan el Bautista a bautizar. Y nuestro Señor lo sabía también. Por supuesto que sí estaba en las escrituras, como una profecía estaba. Eh, dice, para que así cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso? Cumplir la justicia para los judíos era cumplir la ley. El bautismo de Juan todavía no iniciaba, este comenzó ya de adulto, ¿no? Jesús no O sea que, necesitaba, pero ¿mande? no había otro bautizo de agua hasta que llegó Juan, No preparando había, la venida de nuestro Señor. no había, pero Ok. sí había profecías acerca de Juan. Entonces, Entonces, cumplirse la ley era específicamente la profecía, pues. sí, exactamente, cumplir la profecía de que iba a aparecer un bautista que preparaba el camino para el Mesías, para Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar el camino de arrepentimiento para el verdadero bautismo, que es el de Jesucristo, ¿no? El que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Eso significa cumplir la ley. ¿Qué es cumplir la ley? De irte a bautizar con Juan el Bautista. Eh, pues ahorita ya se nos fue el tiempo, pero aquí siguen una serie de profecías, aquí están. El bautismo, como dice este pastor, que no sé quién es, yo no me lo saqué de internet, ¿no? Dice, ¿cómo que el bautismo no estaba en la ley? Por supuesto que estaba en la ley. Ya estaba predicho el bautismo de Juan. Malaquías 3:1, Isaías 40:30, y también hablan de él, Mateo 11:10, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Por supuesto que hablan de él, ¿no? Eh, eh,
Bueno, aquí hay varios versículos que hablan que estaba en la ley, o sea, estaba en las escrituras dentro de la ley, que iba a venir un, un precursor de nuestro Señor a bautizar. Claro que estaba, ¿no? Y los judíos pues conocían la justicia, conocían sus leyes y costumbres y sabían que venía un precursor de Cristo, por eso se bautizaba, ¿no? Dice Lucas 1:17, el ángel le dice a Zacarías sobre su hijo Juan, e irá delante de él, de Jesucristo, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes. Por supuesto que sí está. Malaquías 4:5, 6, que hace referencia a Lucas 1:17, ¿no? Lucas 1:17. Los judíos lo sabían, ¿no? Y conocían la justicia, ¿no? Bueno, ahorita pues ya se nos fue el tiempo. No sé si haya, no sé si haya preguntas, comentarios. Maestro, Eh, tenemos algunas personas que son nuevas. sí, ajá. Ahí acabo de compartir en el chat la liga de la primera parte de esta clase, por si la quieren repasar y luego ya pueden volver a ver esta. Mañana con el Foro de Dios va a estar ahí esta clase también en el mismo canal y en unas semanas va a estar en Radio Tradición, ¿no? Que es donde comparten los videos de la iglesia. También, como hay algunas preguntas del bautismo como sacramento propiamente, pues les recuerdo que esta clase de apologética es para rebatir lo que dicen los protestantes, ¿no? Todos sus errores. Eh, Mañana también con el Foro de Dios voy a subir una clase ahí en ese mismo canal que dimos específicamente sobre el sacramento del bautismo, las condiciones, lo que da, etcétera. Pero si tienen dudas sobre eso, las pueden hacer llegar y también mañana con el Foro de Dios ahí en ese canal en la liga que acabo de poner en el chat, ahí va a estar eh, esta clase que acabamos de recibir hoy y la clase sobre el sacramento del bautismo, ¿no? El maestro está en toda la disposición de contestar preguntas sobre los protestantes de este y otros temas. Y adelante, ¿no? Con toda confianza. Si alguien quiere estar al pendiente, nos puede hacer llegar WhatsApp ahí al número que también puse en el chat y los agregamos al grupo con mucho gusto. Sí, muy bien. Pues, como dice Memo, estas clases están más orientadas a rebatir argumentos protestantes, ¿no? Eh, pero ya esperemos que pueda resolver estas dudas, como dice Guillermo, ¿no? No sé si hay comentarios, Hay una dudas. pregunta sobre el bautismo. eh, ¿La quiere contestar? ¿Qué pregunta es? Dice, un bebé no nato no tuvo la oportunidad de depositarlo en su última morada y no creo que lo hayan bautizado. Cada año vamos al panteón a visitar su tumba. ¿Puedo hacer algo por su alma? Esto pasó en el 2005. Me gustaría responderle de manera personal, eh, de acuerdo a lo que he aprendido, ¿no? Sobre el tema de bautismo y, y platicarlo con el padre y ya le respondo. Ok, ¿Está bien? está bien. Aquí tengo yo el contacto de la persona que contestó y se lo voy a llevar. Gracias. Ok. Bueno, si no hay preguntas, ahí está la información y con mucho gusto nos pueden hacer llegar mensajes a través de ahí o del número de WhatsApp. Gracias. Muy bien. Ujú. Creo que es todo, maestro. Bueno, pues gracias a los que participaron. Muchas gracias por venir a esta clase. Y pues esperamos que, no sé si el siguiente miércoles o de este miércoles al otro, cerramos el tema y continuamos con el siguiente, ¿no? Y por las dudas, yo se las mando algunas de forma personal, las respuestas, ¿no? Que Dios los Y bendiga. gracias a todos y vamos a despedirnos con
Vamos a darle gracias a Dios por esta clase. En el nombre del Padre, del Gracias, Hijo, maestro. amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona, Señor, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.